Bueno, vamos a presentarnos para que la grabación quede completa. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 3, Ley de Gauss y simetrías, los problemas que están en el punto 3.14. Vamos a ir viendo la primera parte de esos problemas, la segunda parte la veremos la semana que viene. Bien. El problema 1 dice: considere una superficie semiesférica de radio igual 16 centímetros, tal que su curva límite, que por supuesto es una circunferencia, se encuentra sobre el plano XY. En la región yace un campo electrostático uniforme orientado en el sentido positivo del eje Z, dado por 0 newton sobre coulomb en X, 0 newton sobre coulomb en Y 40 newton sobre coulomb en Z, ¿verdad? Ahora nos pide, calcule el flujo de campo electrostático a través de la superficie indicada. Punto B, repita el análisis si se considera una superficie esférica completa. Bien, entonces dibujemos nuestro escenario geométrico. Entonces vamos a tener, no dice que lo dibujemos en el origen de coordenadas, pero para que quede mejor referenciado, vamos a dibujarlo más o menos en el origen de coordenadas. Entonces, este sería nuestro plano XY. Este sería el eje X, el eje Y, el eje Z. Y nos pide que consideremos una superficie semiesférica, o sea, media esfera. Si el radio es 16, tendrá 16 de alto, 16 en el eje Y, 16 en el eje Z. No es muy fácil de dibujar, pero supongamos que esta es la curva que corta con el plano XY, ¿verdad? O sea, tenemos el casquete esférico que está por arriba. Este sería el borde, ¿sí? Vamos a dibujar la continuidad de esta línea, porque eso está por atrás, ¿sí? Está por atrás. No. Vamos a dibujar un poquito mejor esta parte. Bien, ahí lo tenemos más o menos dibujado. ¿Y qué nos dice? Que tenemos un flujo, perdón, que tenemos un campo eléctrico, hay un campo eléctrico E de R, pero que es constante en todo el espacio. O sea, en todas partes el campo eléctrico vale 40 newton sobre coulomb en la dirección K. Sería la otra forma de escribirlo como triordenado o en forma de sus versores, ¿verdad? O sea, tenemos componente solamente vertical hacia arriba del campo E en todas partes, en todo el universo. Es parejito, uniforme en todo lado. No, en este caso, no decimos cuál es la distribución de carga que genera este campo, suponemos que está ese campo
en esta región del espacio. Y nos pide que calculemos el flujo sobre la superficie esférica. Vamos a dibujar un corte acá, para hacer algún pequeño análisis. Vamos a hacer un corte para hacer un pequeño análisis de esto. Esto sería un corte, digamos, que sería en el plano ZI, nos determinaría esa. Y tenemos el campo eléctrico E. ¿Sí? Entonces, en un punto cualquiera, yo voy a tener el vector E y voy a tener el vector diferencial de S. El vector diferencial de S. El vector diferencial de S. O sea que en cada lugar yo voy a tener una intersección con un ángulo diferente, ¿sí?, entre el campo eléctrico E y el diferencial de S. Esto se podría trabajar en coordenadas polares, planteando un diferencial de superficie que tendría una componente, digamos, tendríamos, visto desde arriba, nosotros tendríamos que dibujar varias cintas así, que vayan formando, y después cada cinta cortarlo en pequeños diferenciales, en coordenadas polares, y después cada uno de esos diferenciales integrarlo sobre la cinta y después integrar toda la vuelta. Vamos a buscar aplicar aquí exactamente cuestiones de simetría y cuestiones de flujo para simplificar enormemente ese cálculo, que se puede hacer, pero es muy laborioso. Entonces nosotros podemos hacer una pequeña simplificación y analizar que este pedacito, este diferencial de S, que es un cuadradito, si nosotros lo multiplicamos por el ángulo, este cuadradito, ahí lo estoy dibujando como una recta, ¿verdad? Pero este ángulo con la horizontal es el mismo ángulo que hay entre la vertical y el diferencial de S, que es perpendicular. ¿Se entiende? Está un poquito chiquito acá. A ver, vamos a escribirlo un poco más grande. Yo tengo el campo eléctrico E y tengo el diferencial de superficie que es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Los dos forman un ángulo, llamémoslo alfa. El diferencial de superficie es un cuadradito, es un pequeño cuadradito que está en la superficie de la esfera. Visto desde arriba, lo podemos imaginar como un pequeño cuadradito que está sobre el casquete polar. Lo dibujo acá también. Un pequeño cuadradito que está sobre el casquete polar. Este cuadradito, si hacemos su proyección sobre el plano, también nos va a dar otro cuadradito como su sombra, digámoslo así, ¿verdad? La relación entre estos dos cuadraditos, de la superficie de estos dos cuadraditos, ¿sí?, que sería el cuadradito que está arriba y el cuadradito que está, bueno, un poco complicado para dibujarlo, el que está en el plano horizontal, ¿sí? Entre los dos hay un ángulo que es el mismo ángulo que este. El mismo ángulo, este ángulo, es el mismo ángulo, alfa.
por cada cuadradito del casquete, por cada diferencial de superficie del casquete, podemos ver un diferencial sobre el disco que está en el plano XY. Y el ángulo la superficie, perdón, del diferencial de abajo, es el diferencial de arriba por el ángulo. Entonces nosotros tendríamos para el diferencial de flujo sería el diferencial de S, producto escalar vector campo eléctrico, por el coseno del ángulo. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos planteando? Este sería el diferencial de flujo. Este sería el diferencial de flujo, ¿verdad? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, yo entendí el procedimiento y lo que está diciendo. Lo que sí no vi en ningún momento ese diferencial de flujo, no lo tengo. El diferencial de flujo es el flujo que pasa por este diferencial de S, del casquete. El diferencial de S, en este caso llamémoslo a este diferencial de S, y a este de acá llamémoslo diferencial de S'. Entre el de acá abajo, el de arriba es diferencial de S, y el de abajo es diferencial de S'. Entonces, el diferencial de flujo es el flujo que pasa por esta pequeña superficie. O sea, el producto de la superficie por el campo eléctrico, por el ángulo de desfasaje entre la perpendicular y el campo eléctrico, nos da el flujo que está pasando por ese diferencial. O sea, lo podemos llamar diferencial de flujo. Si nosotros integramos sobre todo el casquete polar todos esos diferenciales de flujo, lo que vamos a obtener es el flujo total sobre el casquete. ¿Se entiende eso? Eso Sí, sería... ahora lo entendí a qué te Bien, referías con ese diferencial de flujo. bien. Ahora, si nosotros nos fijamos la relación entre los dos diferenciales en cuanto a su tamaño, ¿sí? A su módulo, el módulo del de abajo es el módulo del de arriba por el coseno del ángulo. Suponiendo que, digamos, que tengo dos ángulos. A ver, vamos a plantearlo con otra cosa. A ver, permítame agarrar algo físico. Denme un segundo. Vamos a utilizar acá un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo la superficie, no es cuadrado, rectangular, pero es lo mismo. La superficie de este rectángulo. Si yo genero un ángulo acá con esta superficie horizontal, este es un cuaderno, se alcanza a ver, y hago la proyección de la vertical, voy a tener un rectángulo, digamos, que es la sombra de la vertical de este. Este lado con este lado van a coincidir, van a tener el mismo largo, ¿verdad? Pero este otro lado, el del costado con este, ¿sí?
van a tener una relación de que el de abajo, es el largo de por el coseno del ángulo entre ambos, ¿verdad? Entonces, si la superficie del de arriba es lado por lado mayor, este va a ser lado por lado mayor por el coseno del ángulo. O sea, la relación de las superficies también va a ser una relación de los cosenos. Entonces, este sería mi diferencial de S' y este sería mi diferencial de S, que es más grande. Entonces, yo puedo decir también que el diferencial de flujo va a ser E por diferencial de S', porque este y este me dan, perdón, no estaba mostrando el pizarrón, diferencial de S por coseno de alfa equivale a diferencial de S', al módulo del diferencial de S'. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Integrar no sobre el casquete, que es complejo, sino que puedo integrar sobre la superficie de abajo. Puedo integrar sobre la superficie de abajo, que es más sencillo. O sea, sobre el círculo, sobre el disco que limita el círculo del casquete. ¿Se entiende el concepto? Sí, pero podría explicar de nuevo, porque en un lado de la igualdad es el módulo del campo eléctrico. Sí, está bien. Bueno, acá lo escribí sin flechita, sí, sería lo mismo. Ah, ¿Sí? sí, es lo mismo. Ah, ahí está. Claro, sí, está bien. Acá escribimos, como No, siempre pensé que tenemos era que, directamente. como siempre tenemos que pensar en vectores, si no podemos escribir directamente E, sin flechita entendemos que es el módulo. Con flechita, Ah, perfecto, no, está bien, es un tema de podemos notación que no usar sabía. las dos formas de anotarlo, pero bueno, está más claro así, ¿sí? O sea, estamos hablando del campo, o sea, el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo, ¿verdad? Sí, eso O sí, si sí, sí. también podemos hacer el producto de componente por componente, ¿sí? La componente X de... Sí, sí. En este caso, E tiene una sola componente. Bien, entonces, tenemos esta igualdad y entonces en vez de integrar sobre el casquete, donde cada diferencial de S va a tener un ángulo diferente con el campo E, entonces es mucho más simple integrar sobre el disco de la parte inferior. O sea, reemplazamos el disco perdón, la superficie, digamos, de casquete por la superficie horizontal. Entonces, vamos a borrar un poquito nuestro dibujo. Entonces vamos a tener que el flujo va a ser el flujo de E sobre S, el flujo de E sobre S, va a ser igual a la integral del diferencial de flujo sobre la superficie S. Y esto es igual a decir, como lo desarrollamos acá, pongo así simplificado, E por diferencial de S', pero la integral, ¿sobre qué vamos a integrar ahora? Sobre S'. No se ve la parte superior del pizarrón. Perdón. Gracias. Gracias, porque Perfecto. también va a quedar mal grabado. Bueno, si yo tengo el flujo de E del campo eléctrico E sobre la superficie S, es igual a la integral sobre la superficie S del diferencial de flujo. Sumo todos los flujos que hay en cada diferencial. Pero vimos que este diferencial de flujo yo lo puedo reemplazar por el diferencial de S'. Pero entonces integro sobre S'. Y fíjense que el valor del campo eléctrico es constante. El valor del campo eléctrico es constante. Entonces,
si el valor del campo eléctrico es constante, lo puedo sacar fuera de la integral y me queda módulo D por la integral sobre C' de diferencial de C'. Y entonces, ¿cuál es la superficie que tenemos que integrar? La superficie de un disco de radio R. El radio de 16 centímetros. ¿Sí? ¿Cuál es la superficie del disco? O sea que tenemos el flujo, ya lo simplificamos, ¿sí? Va a ser igual al módulo de E por pi por radio al cuadrado, pi por R al cuadrado. El disco de abajo tiene esa superficie. Reemplazamos los valores del problema y llegamos al resultado. Entonces, vamos a reemplazar, porque acá les quiero mostrar algo que tienen que tener ustedes en cuenta en sus problemas. Este habíamos dicho que era ¿cuánto? 4 newton, 40 newton, 40 newton sobre Coulomb, ¿verdad? Y acá tenemos la superficie esta, que es pi, 3,14. Es suficiente tomar pi como 3,14. Y acá, ¿qué tenemos que poner? 0,16 metros al cuadrado. ¿Cuánto da 16 al cuadrado? 0,16 cuadrado. ¿Alguien 0,0256. 0,0 256. 256. ¿Sigue algún número? No. Perfecto. Bien. Acá es lo que les quería... Y esto es metro cuadrado, ¿verdad? Acá es lo que les quiero mostrar. En caso de un problema, de que cualquier cosa que ustedes carguen en el sistema, en una plataforma, nosotros ponemos muy pequeño error para aceptar los resultados como buenos. Ustedes siempre al menos trabajen con 3 cifras significativas. ¿Qué significa 3 cifras significativas? 3 números diferentes de 0. En este caso, usen todos los números. Usen todos los números. O sea, después de los ceros que me marcan la magnitud, el orden de magnitud del valor, tomo 3 valores mínimos. Acá también. Para que, en el caso de un problema, esto les dé correcto. Bien, completémoslo. Multipliquemos esto por 3,14 y por 40, a ver cuál es el resultado. 0,25, 10, y me está dando algo muy cercano a 3,21. 3,21. Sí, porque esto es 0,25, sería un cuarto de centésimo, ¿sí? Así que esto me estaría dando 3,21 unidades Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Esas serían las unidades que me estaría dando el flujo. ¿Alguien preguntaba cuáles eran las unidades del flujo? Bueno, acá tenemos las unidades del flujo. ¿Entienden cómo haciendo un pequeño análisis de simetría podemos simplificar bastante la cuenta? Es mucho más fácil calcular la superficie de un disco que calcular ¿cómo se llama? La superficie de un casquete. Fíjense que en el problema 2 está publicado ahí en el capítulo de esta semana y está todo desarrollado
con detalle en el análisis que se hace de geometría. Y es el análisis exactamente al revés que el de este. Porque en ese caso nosotros tenemos una carga puntual, en el problema 2, tenemos una carga puntual y tenemos un disco sobre el cual queremos analizar el flujo. Entonces, lo que hacemos ahí en el capítulo 2 es analizarlo sobre el casquete. ¿Por qué? Porque sobre el casquete yo tengo, en todos los casos, como es radial, tengo el mismo ángulo, en el problema 2, tengo el mismo ángulo, vamos a dibujar el campo eléctrico E y el diferencial de S, alfa, es igual a 0 en este caso, entre los dos vectores. En ese caso, entonces, analizamos, integramos sobre el casquete, porque ahí el ángulo es 0, entonces simplemente calculando la superficie también podemos sacar el campo eléctrico afuera, digamos, porque el ángulo es 0, el coseno de 0 me da 1. Puedo sacar fuera de integrar el campo eléctrico e integrar directamente el casquete. Ahí trabajamos un poquito con el concepto de ángulo sólido, que por ahí no es muy visto, pero también nos permite pensar cómo funciona esto. Bueno, vamos a hacer algún pequeño análisis más sobre consecuencias de lo que vimos acá. Yo les estuve hablando de que el flujo lo tenemos que asociar, o sea, que la forma más sencilla de pensarlo es el flujo del agua. El agua que tenemos circulando por un río, o el flujo de agua que pasa por un caño, o imaginémoslo como una pequeña red. Yo puedo tener una red tipo casa mariposas o esas que se usan para limpiar el agua. Yo puedo tener una red. ¿Sí? Sigue por acá adentro la red, ¿no? Pero tengo un aro. Cuando yo paso esta red por el agua, independientemente del tamaño que tenga esta red, el agua que pasa por la curva que limita esta superficie, o sea, el alambre, digamos, que tengo acá, es el mismo agua que el que está saliendo por la red. Cuando yo tengo campos vectoriales continuos de este formato, lo que determina el flujo es la curva que lo limita, más que la superficie en sí. O sea, lo podemos ver acá, como yo decía, perdón. Hola. Bueno, disculpen la interrupción. Cuando yo tengo como vimos hoy, yo tengo una curva sobre una superficie, independientemente de cuál sea la superficie con la que yo cierro, el flujo a través de todas estas va a ser el mismo. En este caso es útil para este problema analizar ¿cómo se llama? Analizar las líneas de campo. Se fijaron que no le dimos mucha importancia nosotros a las líneas de campo, las pasamos bastante por arriba. Pero, por ejemplo, si yo tengo una carga positiva, voy a tener las líneas de campo de forma radial. Imaginémonos en 3 dimensiones, para todos lados, un flujo constante. Supongamos que esta misma red está dentro de esa situación. Bueno, acá me quedó, vamos a cambiarle un poquito la posición. Vamos a ponerla una posición así.
y vamos a suponer. En este caso, veámoslo así, las líneas de campo, vamos a dibujar la curva con rojo para que se destaque más. Cualquiera sea la superficie que cierra esa curva, ya sea la superficie plana que cierra la curva o cualquier otra superficie, en este tipo de campo, lo que vamos a tener, que lo que pasa por la superficie es el flujo total que va a salir por el resto de la superficie. Fíjense, por ejemplo, esta línea. A ver si la puedo resaltar con otro color. Acá. Supongamos esta línea. Esta línea que entra en la superficie en este punto, pero sale por acá. O sea, el flujo que suma acá se le resta acá. Las líneas de campo son muy intuitivas para entender cómo funciona el tema del flujo. La misma cantidad de líneas que entra representan la cantidad, digamos así, de flujo que está entrando dentro de esta superficie. Entonces, las mismas líneas que entran por acá, por esta superficie, son las que van a atravesar la superficie externa. O sea, la superficie que limita el disco, la superficie plana que limita el disco, nos da el mismo flujo que cualquier otra superficie que envuelve o que cierra esta curva. ¿Cuándo nos sucede esto? Ojo, si yo tengo una carga puntual dentro de esta superficie, que quedaría limitada entre el disco y la superficie de afuera, en ese caso esto no lo puedo usar, porque claramente esta carga que está dentro va a generar un flujo diferente en la superficie, en la segunda superficie, va a generar un flujo diferente en la segunda superficie, diferente al de la primera superficie. O sea, mientras no tenga cargas dentro de estas dos superficies que yo estoy analizando, no tengo problema en simplificar el problema y calcular el flujo en una de las superficies. El flujo de una de las superficies es el mismo que el de la otra superficie. Hay algo que yo me olvidé de remarcar. Si bien en el dibujo del problema anterior lo dibujé correctamente, me olvidé de remarcarlo. Fíjense que en esta superficie, estoy hablando de casquete, yo planteé el diferencial de S positivo hacia afuera. Y en la superficie horizontal planteé el diferencial de S positivo hacia arriba. Fíjense qué está pasando acá. Si yo me imagino todo esto como una superficie completa, el casquete más la superficie de abajo, el flujo, en todos los casos dijimos, en teoría, que el diferencial de S yo siempre lo debería considerar externo, hacia afuera. Este lo estoy tomando al revés. Entonces, si yo considerase el flujo total sobre esta superficie, digamos, el casquete más el disco, el flujo total va a ser cero. Porque si este yo lo doy vuelta, el flujo de la cara de abajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico está entrando acá, ¿verdad? Entonces tengo 180 grados, coseno de 180 me da menos 1, el flujo sobre todo el disco de abajo me estaría dando negativo si tomo el diferencial hacia afuera, que sería correcto para una superficie cerrada. Entonces, los flujos, cuando yo considero una superficie que no tiene carga dentro, son, en este caso, uno negativo y el otro positivo. Los dos de la misma magnitud. Por lo tanto, la suma de los dos siempre me va a dar 0. Puedo hacer una
afirmación más radical, más radical. Tengo una superficie cerrada cualquiera. No tiene cargas internas, no tiene cargas internas. Yo tengo solamente cargas externas que me generan valores de campo, diferentes valores de campo. Supongamos que acá tengo campo así. Diferentes valores de campo. Yo sé que el flujo sobre toda esta superficie es 0. Entonces, cualquier porción de esta superficie, digamos, esta superficie llamémosla S, la superficie S. Cualquier porción de esta superficie que yo tomo, voy a recortar un pedacito de esta superficie. Supongamos que esto es una mancha sobre esta superficie. Y esta superficie la llamo S' y al resto de la superficie la llamo S segunda. Yo sé que flujo de S es igual a 0, ¿verdad? Flujo sobre la superficie S es igual a 0. Pero también sé que el flujo de S es igual al flujo sobre S' más el flujo sobre S segunda. O sea, el flujo sobre la mancha que marqué sobre esta superficie más todo el resto de la superficie es el flujo total. Y si estos dos son igual a 0, ¿cuál es la consecuencia? Que el flujo de S' va a ser igual a menos el flujo sobre S segunda. Entonces, siempre que yo tengo una superficie cerrada que no tiene cargas internas, no importa cómo yo divida esa superficie cerrada, siempre que la divido en dos superficies, voy a poder decir que el flujo en una es igual, pero de signo contrario al de la otra. Posiblemente podría ser que, según la geometría, el flujo sobre esta superficie chiquita, S', sea un flujo positivo. Bueno, probablemente el flujo sobre S segunda va a tener muchas partes de flujo positivo, muchas partes de flujo negativo, pero la sumatoria de todos esos flujos, sumando todos los diferenciales de flujo sobre la superficie S segunda, me va a dar el mismo valor, pero de signo contrario, que es el de la superficie S1. Eso es como una reflexión que podemos hacer como una consecuencia de lo que sería una consecuencia de la ley de Gauss, la ley de flujos, ¿no? El flujo del campo depende de las fuentes internas que tenga. Si no hay fuentes internas de campo, lo que podemos afirmar es que el flujo total es 0, y si yo lo divido en dos superficies, esa superficie cerrada, los flujos son iguales y de sentido contrario. Eso también lo pueden aplicar en el segundo problema. No sé si me entendieron, quieren que explique algo más sobre esto, porque esto es muy importante que lo comprendan. Yo tengo una duda sobre el primer ejercicio Sí. que hizo el anterior a esto. En caso de que en vez de ser media esfera, si hubiera sido una esfera completa, ¿el procedimiento es el mismo? ¿Uno corta con un plano en el medio? Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo sencillamente. Vamos a jugar un poquito con el concepto. Yo te podría dar una respuesta rápida y muy sencillita. Pero vamos a ir primero a analizarlo como lo planteaste vos. Nosotros hicimos este análisis. Estudiamos esta superficie S' y la superficie S. Yo planteé un diferencial de S de esta forma,
diferencial de S' de esta forma y planteé un diferencial de S de esta forma. Ahora, si yo planteo la esfera completa, bueno, no me salió muy esférica, permítanme. Bueno, supongamos que estamos representando el contorno de una esfera. Fíjate el otro análisis que podemos hacer. Vamos a dibujar la horizontal que nos sirve como referencia ¿para qué? Fundamentalmente para determinar el campo eléctrico E. Y acá voy a tener un diferencial de superficie de esta forma, ¿verdad? Vamos a hacer exactamente lo mismo y contrario en el punto que está perpendicularmente debajo de este. Acá voy a tener un diferencial de S de esta forma. Y este va a ser un determinado ángulo relacionado con este. Estos dos ángulos son suplementarios. Este ángulo es el suplementario de este, ¿verdad? Si este es alfa prima y este es alfa, alfa más alfa prima son igual a 180 grados. Y el coseno de alfa prima, de alfa, es igual a menos el coseno de alfa prima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el diferencial de flujo de este va a ser igual y contrario al de este. Entonces se anulan mutuamente los flujos de la cara inferior con el de la cara superior. Tengo un flujo negativo entrante en la parte inferior de la esfera y un flujo positivo saliente en la semiesfera superior. ¿Lo entendiste el análisis que le hacemos? Sí, o sea que el flujo en la esfera es cero. Va a ser cero. Está bien. Que corresponde a la ley de Gauss. Si no tengo cargas internas, el campo es externo. No hay cargas adentro. Si yo tengo acá una carguita que me genera un flujo propio, ¿sí? Ese nunca me va a dar cero. Está bien. Pero si no hay cargas internas, las mismas líneas de campo que entran, salen. Las mismas líneas de campo que entran, están saliendo. O sea, el resultado neto es cero. Es fácil quizá verlo, y el análisis que hicimos acá, digamos que un diferencial de flujo anula al correspondiente de la cara superior, también eso es válido para cualquier superficie cerrada. Para cualquier superficie cerrada, digamos, y para cualquier tipo de campo. Digamos, si yo tengo una carga puntual acá, todas las líneas de campo que entran salen. Supongamos que acá tengo otro cuerpo que también tiene carga. Supongamos que este es negativo. Entonces tendría algún otro tipo de flujo de este tipo. Algún tipo de líneas de campo de este tipo. Pero también todas las que entran salen. O sea, mientras no tenga cargas adentro, siempre el flujo total de una superficie cerrada va a ser cero. Recordamos el concepto de superficie cerrada, ¿no? Una superficie que tiene una adentro y una afuera y que yo no me puedo meter adentro sin atravesar la superficie. Eso es una superficie cerrada, una pompa de jabón, digámoslo. Recordemos que nosotros siempre trabajamos con la forma matemática de una superficie, ¿no? O sea, no tiene espesor. Toda la superficie tiene puntos vecinos, pero no tiene puntos perpendiculares a la superficie, ¿verdad? Que pertenezcan a la superficie. Todos los puntos que pertenecen a la superficie siempre son los puntos vecinos.
¿Lo entendiste este concepto de esta forma? Sí, sí, lo entendí. Lo que pasa es que yo no había leído el ejercicio y pensé que la carga estaba dentro de la superficie. No, no, habla de un campo constante. Está bien. Imagínate como una lluvia, ¿sí? Vertical, bueno, en este caso, Sí, sí, no, entendí lluvia hacia perfecto. arriba. ¿Eh? Bien. El segundo punto del punto 1 dice eso, repite el análisis si considera una superficie esférica completa. Bueno, ahora lo analizamos desde el punto de vista estrictamente del flujo, pero también viendo que corrobora la ley de Gauss. Cuando no hay cargas internas, el flujo total sobre la superficie cerrada me da 0. Bueno, el problema 3 dice que analicemos los problemas anteriores utilizando la ley de Gauss. Bueno, la ley de Gauss nos dice que siempre a través de una superficie cerrada, el flujo total nos da 0, y entonces, bueno, podemos hacer combinaciones de superficies para simplificar el problema, ¿verdad? Como hicimos en el primer caso. Y si lo leen no lo voy a hacer de vuelta porque está hecho muy detallado, el ejemplo, es un ejemplo gráfico, no es una clase, ¿eh? Es un PDF donde está analizado gráficamente el ejercicio número 2. No sé si alguno ya lo vio. ¿Alguno lo tuvo oportunidad de verlo? Sí, yo hoy lo miré, lo que no tenía el concepto ese de cono sólido, pero bueno, lo googleé, digamos, y lo entendí. Sí, el ángulo sólido es un concepto interesante que, bueno, lamentablemente no se llega a dar, o quizá muy marginalmente alguno lo haya dado, pero es el concepto de una porción de la superficie. El ángulo sólido es qué porción de la superficie total representa ese ángulo, ¿sí? Es un poquito más complejo que eso, pero es un concepto muy interesante, es un concepto de proporciones, básicamente. Siempre que se trabaja de esa forma, el ejercicio es una carga y vos tenés que encontrar o sea, el flujo sobre un disco. Y uno toma otra segunda superficie para poder resolverlo. Eso siempre es así, porque vos necesitas una superficie cerrada. Si vos podés analizar con otra superficie cerrada, que es más simple de calcular el flujo, y entre las dos superficies, entre la original que tenés y la nueva que vos estás inventando, digámoslo así, si entre esas dos superficies no queda encerrada ninguna carga, dale para adelante tranquilo. Porque como dijimos, siempre, lo que escribí acá hace un ratito, el flujo de ese prima va a ser igual a menos el flujo de S segunda. Siempre que puedas armar una superficie cerrada, con una de las superficies y otra superficie, una superficie cerrada, si no quedan cargas encerradas entre las dos superficies, siempre vas a tener esta relación. Siempre vas a tener esta relación tomando los diferenciales hacia afuera, ¿no? Los diferenciales de superficie siempre hacia afuera de la superficie cerrada. Bien, este ejercicio 4 es un ejercicio medio con trampita, que a veces se puede llegar a tomar en algún parcial, y se considera una pirámide imaginaria de base cuadrada de lado L y altura L sobre 2. Suponga que una partícula puntual de carga Q se halla rígidamente emplazada en la cúspide de la pirámide. Determine el flujo del campo electrostático a través de la base y de cada cara lateral de la pirámide. Bien, vamos a tratar de dibujarlo. O sea, tengo una pirámide rectangular, perdón, de base cuadrada, pero cuya altura es la mitad de la altura de una de sus lados, ¿verdad? Entonces tendría más o menos una cosa así.
No es tan fácil dibujarlo en perspectiva. Este lado vale L, pero la altura H, es igual a L sobre 2. ¿Se alcanza a ver? Si yo escribo muy chiquito, dígame. Si yo pongo una carga acá, lo voy a dibujar acá sin los lados, ¿sí? Esta es la superficie y tengo la carga acá. Quiero analizar el flujo sobre la base de esa pirámide. Ustedes dicen, bueno, me complico la vida, ¿cómo hago la integral sobre toda esta superficie? ¿No? Estas serían las líneas de campo que estarían atravesando la superficie. Fíjense que integrar esto es bastante complicado. Tampoco tengo una superficie circular como para armar un casquete. Pero el truco está en este dato. Yo puedo pensar que esto es parte de un cubo, donde esta carguita queda justo en el centro del cubo. Si lo miramos sin perspectiva, la carguita estaría justo en el centro del cubo. ¿Por qué? Porque es L sobre 2. Y acá es donde yo le pido prestado los conceptos a la ley de Gauss. ¿Qué me dice la ley de Gauss? Que el flujo total sobre el cubo, ¿sí? Porque el cubo es una superficie cerrada que está encerrando esta carga. El flujo total va a ser igual a la carga, va a ser igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. Eso es lo que me dice la ley de Gauss, ¿verdad? O sea, el flujo sobre todo el cubo va a ser este. Pero yo quiero analizar sobre una sola cara del cubo. Bien, acá también aplicamos conceptos de simetría. Si la carga está justo en el centro, las líneas de campo que atraviesen todas las caras, las 6 caras, van a tener la misma forma. Recordemos que el flujo es un escalar. No me importa que uno vaya para abajo, que el otro vaya para arriba. ¿Cuántos litros de agua atraviesan el río? Es un escalar. No tiene dirección y sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuánto flujo tengo que atraviesa la cara esta? Y bueno, es la sexta parte del flujo total. Tan sencillo como eso. Entonces, el flujo que atraviesa la cara de la base de la pirámide, el flujo de la base de la pirámide va a ser igual a 1/6 del flujo total. ¿Y el flujo total cuál es? 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. De esta forma yo obtengo el flujo que está atravesando la base de la pirámide. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí lo entendieron? Es tan sencillo como eso. Fíjense, no tuve que hacer ninguna integral ni ninguna cosa complicada. Por supuesto que esto es válido solamente cuando la pirámide tiene esta forma. Cuando la pirámide tiene esta forma, donde la altura de la pirámide es la mitad que su lado, porque eso me determina que se encuentre justo en el centro de este cubo imaginario. ¿Lo entendieron este concepto? Sí, yo había llegado. ¿Hay un solo alumno tengo? ¿Pueden decir sí o no? Perdón. No, habla, no hay problema.
Yo no me molesta que vos hables, pero bueno, no sé si los demás lo entienden, tienen vergüenza de hablar, o cuál es el problema. Bien, Tomás, decime. No sé, yo lo que decía es que yo había llegado ahí con el error de que no había dividido por 6. Había tomado como que era la carga total y no había dividido por 6. Claro, el flujo total te la da el cubo imaginario que es toda la superficie que estás atravesando. Porque acá vos fijate que hay un montón de líneas de campo que no están atravesando la superficie de la base. Solamente una sexta parte de las líneas de campo son las que atraviesan esa base. Si la carga no estaría justamente en el centro de la superficie, esto no se puede calcular. No lo puedo resolver. Ahí no sabrías cuánto va por cada cara. Siempre podrías saber el flujo total, pero no podrías saber, mientras la carga esté adentro, el flujo total no va a cambiar. Pero podría, si no está bien en el centro, va a tener más de un lado que del otro. Perfecto. Y yo tengo el cuadrado y tengo la carga muy acá, y muchas líneas van a atravesar y menos líneas van a atravesar la superficie de abajo. Perdón, un poquito mamarrachado, pero el pizarrón es chiquito. O sea, fíjense que esta práctica es más de pensar y usar la cabeza, pensar en las simetrías, que mucho cálculo. Bueno, esa es la idea de este concepto de flujo, que nos ayuda a simplificar muchos problemas y también, bueno, nos mete un poquito en el uso de geometrías. Y la parte de la simetría estrictamente es un poquito más complicada, la vamos a desarrollar la semana que viene. Simetrías esféricas, simetrías cilíndricas, simetrías planas, que nos va a permitir, analizando los flujos en esas diferentes superficies, cómo podemos simplificar mucho algunos cálculos que si no se hacen mucho más largos, que también se pueden hacer, pero son mucho más largos. Requieren hacer integrales a veces más complicadas. Bien. Acá, bueno, este es tremendamente simple, ¿no? En cierta región del espacio existe un campo, el problema 5, ¿sí? En cierta región del espacio existe un campo electrostático uniforme de módulo E0 igual 24... perdón que me olvidé una parte del problema anterior. Volvamos al problema 4. El problema 4 me estaba preguntando también... determina el flujo del campo electrostático a través de la base y de cada cara lateral de la pirámide. ¿Qué pasa con las caras laterales de la pirámide? Yo tengo la carga acá y vamos a dibujar en el mismo plano la cara lateral. Supongamos que esta es la cara lateral, la dibujé apoyada arriba del pizarrón. Bueno, sería un poco distinta, ¿por qué? Porque sería L sobre 2, la altura, y E. No, ni siquiera es un poco más grande, porque es L sobre 2 por raíz de 2. Este sería L, y este sería L sobre 2 por raíz de 2. Porque la pendiente, digamos, yo tendría, este sería L, este es L sobre 2, y este, ¿sí?, sería el largo, ¿sí? Este es L sobre 2 por raíz de 2. En un triángulo, digamos, recto, con dos ángulos de 45, esa es la relación que tengo, ¿verdad? Es la relación que tengo. El coseno de este es 0,07, 1 sobre raíz de 2, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa en este caso? Las líneas de campo, ¿cómo son con respecto? Acá tengo la carga. Acá tengo la carga. Las líneas de campo van para todos lados, ¿sí? Atraviesan la base, pero atraviesan la superficie lateral, o son paralelas a la superficie lateral. Paralelas. Son paralelas, o sea, tengo el diferencial de superficie así, tengo el campo eléctrico en esta posición y tengo un ángulo de 90. O sea que el diferencial de flujo va a ser igual a E por el diferencial de S por el coseno de 90. Y esto me va a dar 0. Y si todos los diferenciales me dan 0, el flujo total es 0. O sea, el flujo sobre la cara lateral es igual a 0. ¿Se entiende el razonamiento? Cuando el campo perfecto. eléctrico es paralelo a la superficie, el flujo que está atravesando esa superficie es 0. Es lo mismo que cuando en el río, yo tengo el río, si yo pongo la red cruzando el río, a través de todos los cuadraditos de la red va a pasar agua. Si yo la red la pongo paralela al agua que está corriendo, no hay ningún agua, suponiendo ¿no? una corriente constante, ¿no? El agua no va a atravesar la red. A esa superficie paralela a la circulación en este caso del agua, no la va a atravesar ningún poquito de agua. Bueno, de la misma forma, cuando la superficie es paralela al campo eléctrico, o sea, el diferencial de superficie es perpendicular al campo eléctrico, o sea, el vector diferencial de superficie, ¿no? El cuadradito de superficie tiene dentro de su superficie el campo eléctrico, ¿sí? Pero recordemos que un diferencial de superficie lo representamos con un vector perpendicular a esa superficie cuyo módulo representa el módulo del diferencial de superficie, ¿sí? O sea, los metros cuadrados de ese diferencial de superficie. Bien, entonces la respuesta es que sobre cada cara paralela, el flujo, sobre cada cara que no sea la base, sobre cada cara de la pirámide, el flujo es 0. Bueno, volvamos al problema 5. Volvamos al problema 5. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a ver rápidamente estos problemitas. El problema 5 me dice que tengo también un flujo constante en todo el volumen. Tengo un flujo, dice, uniforme. Cuando hablo de uniforme es que es el mismo valor de campo eléctrico para todos los puntos del espacio. Yo en este caso lo dibujé vertical, podría haber sido en cualquier otra orientación, pero todos, para cada punto del espacio le corresponde el mismo campo eléctrico. Cualquier punto del espacio que yo tome le corresponde el mismo vector campo eléctrico. Bueno, en ese espacio que tiene un campo eléctrico uniforme, voy a analizar el flujo sobre una superficie, un marco cuadrado imaginario de 10 centímetros de lado, de modo que la normal al plano que lo contiene forma un ángulo de 33 grados con la dirección del campo. O sea, vamos a tener, si lo dibujamos en 2 dimensiones, vamos a tener un ángulo. A ver, vamos a tratar de respetar lo que dice el problema. Si yo tengo, este es
dirección del campo eléctrico, más o menos esta sería la dirección diferencial de superficie, y tendría que ser perpendicular a esta. Ahí está, digamos, más o menos. El campo eléctrico E y el diferencial de superficie. Acá tengo el ángulo alfa igual a 33 grados, ¿sí? El ángulo. Y me pregunta cuál es el flujo sobre esa superficie. Bueno, es muy sencillo, porque en todos los casos lo que tenemos que hacer es la superficie por el coseno del ángulo. Eso me va a determinar directamente. Ese análisis lo hicimos muy parecido, aunque más genérico, para el problema del casquete. En este caso, el flujo sobre la superficie, ¿sí? Digamos, vamos a analizar siempre el diferencial de flujo primero. El diferencial de flujo va a ser igual a el campo eléctrico E por el diferencial de superficie por el coseno de 33 grados. Por el coseno de 33 grados. Coseno de 33 grados. Como es constante, el módulo diferencial de ese es constante porque es una superficie plana. Puedo integrar directamente E por el coseno de 33 por la integral de diferencial de S, que es la superficie total, ¿verdad? O sea, voy a tener E por el coseno de 33 por, que tiene 10 por 10, ¿no? Dice 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? O sea, por 0,01 metro cuadrado. Ese es el flujo total sobre la superficie S. ¿Está claro? Es bastante sencillo este. El siguiente problema se asocia a un dibujo donde tiene representadas cargas internas y externas, algunas positivas y algunas negativas, las pone con distinto color. No sé si acá se alcanza, lo voy a dibujar como circulitos para que resalte más. Cargas de distinto color, algunas positivas y algunas negativas. Así no estoy representando el mismo dibujo, pero sí la idea. Entonces, dice, la figura siguiente representa una superficie cerrada imaginaria S, situada en una región del espacio donde yacen partículas cargadas en posiciones fijas. Los rojos representan partículas con cargas positivas de 20 microcoulomb y los azules partículas negativas de 30 microcoulomb. ¿Cuál es el flujo de campo electrostático a través de la superficie S? Bueno, sencillamente lo que tenemos que hacer es contar cuántas partículas rojas hay, cuántas azules hay, hacer la cuenta de cuánta carga hay encerrada y con la ley de Gauss contestar esa pregunta. ¿Se entiende esto? Sí. Es bastante sencillo. Dice, ¿es posible establecer en alguna zona de la superficie S exista flujo saliente? Bueno, si suponiendo que esta carga rojita es positiva en la parte que está más cerca, de esa carga positiva, podemos asegurar que va a predominar el campo eléctrico de esta carga positiva frente a la suma de los otros campos eléctricos, ¿verdad? Porque al estar tan cerca y el campo eléctrico depende del inverso del cuadrado de la distancia siempre es predominante en un campo eléctrico. Entonces podemos decir intuitivamente, no podemos calcular el valor porque no hay valores en esta superficie, pero sí podemos decir
que en esta parte de la superficie podemos decir que va a haber un campo saliente. Fíjense que las partículas cargadas, representadas como cargas puntuales, en este modelo pueden estar afuera o adentro. Nunca pueden estar en la superficie. Porque entonces ya no la podemos analizar como una partícula la superficie. Porque como la superficie es matemática y la partícula tiene carga, yo la puedo considerar como partícula siempre y cuando la mire de lejos. Cuando la miro muy de cerca y la superficie la atraviesa, ya no puedo usar el modelo de partícula. Tengo que usar otro modelo para ver cuánto está dentro, cuánto está afuera. No puedo usar el modelo de partícula cuando estoy analizando un punto sobre la superficie, ¿verdad? Solo las puedo considerar partícula adentro y afuera. Nunca la puedo considerar partícula sobre la superficie, porque ahí estoy mintiendo. Toda carga tiene un sustento material y ese material tiene ciertas dimensiones. Puedo usar el modelo de partícula mientras lo mire de lejos. Recuerden eso porque ahí tenemos ciertas preguntas que aparecen. Bueno, ¿y si la partícula está sobre la superficie? No, el modelo no me sirve. No puedo poner la partícula sobre la superficie. Bien. Bueno, no encuentro dónde puse la otra hojita. A ver, discúlpenme un segundo. ¿Qué hice con la segunda hoja? Acá. Bien. Acá tenemos, bueno, acá les muestro el dibujito como está en el libro. ¿Sí? No se alcanza a ver bien los colores, pero la idea es la misma. Entonces, vamos al punto 7. Vamos rápidamente a ver el punto 7. Este en realidad se los tendría que dejar para ustedes, para que hagan algo. Pero bueno, vamos a ver uno o dos razonamientos. Considera una esfera de radio R1 que posee una carga Q uniforme distribuida en su volumen. O sea, tengo una esfera que en todo su volumen, en cada cubito que forma parte de su volumen, tiene la misma cantidad de carga. O sea, toda la carga total está distribuida en toda su superficie. Imaginémonos que este fuese una masa y yo puse 1 gramo de sal en toda la masa. La mezclé bien. ¿Cuánta sal hay por cada centímetro cúbico? Bueno, el volumen total, o sea, el gramo de sal que yo puse, lo divido por el volumen total y voy a saber cuánta sal hay en cada pedacito de masa. Ese sería el concepto de una carga uniformemente distribuida. Tengo la misma cantidad en cada parte de esa masa. Tengo la misma densidad de carga. Bien, eso es lo primero que me dice. Después me habla de una superficie esférica imaginaria, ¿sí? O sea, estamos hablando, este es un cuerpo material que lo modelo como una esfera y con una distribución homogénea de carga, ¿sí? Entonces ahora voy a analizar una superficie gaussiana cerrada, la podemos llamar superficie gaussiana, porque es una superficie cerrada y es una superficie ideal, que si esto es R, esto es 3R, más o menos de esta forma. Este es R, R, ¿sí? La superficie externa vale 3R. Situada concéntricamente, ¿sí? O sea, el centro de una es el centro de la otra. Determina el flujo del campo electrostático a través de S1. Bueno, lo único que nos importa para calcular el flujo es la carga Q. Con la ley de Gauss, directamente puedo decir cuánto es el flujo total. Entonces, el flujo total sobre la superficie S es igual a Q sobre epsilon 0.
Q sobre epsilon 0. Bien. No, pero no voy a decir yo. 5 minutos y ya voy. Perdón, ¿eh? Bien. Dice, ¿qué pasa si el radio se reduce a 2R? Si en vez de tomar esa superficie de 3R, tomo una superficie de 2R, ¿qué pasa? ¿Cambia algo? No, queda exactamente igual. Porque el flujo depende solamente de la carga encerrada. Sigue siendo el mismo flujo. Ahora dice, si S, o sea, la primera superficie, vamos a borrar la segunda superficie, vamos a la tercera pregunta, si se adquiere una forma irregular, o sea, esta S adquiere una forma irregular, pero sigue manteniendo la carga Q total. La carga Q es la misma. Nuevamente, no pasa nada. También es igual. Habrá más flujo en esta parte, menos en la otra, pero el flujo total no cambia. Bueno, les dejo los otros puntos para que los vayan analizando ustedes, porque bueno, esa es la idea también de la práctica. Con lo que razonamos hasta ahora, creo que pueden ir pensando los puntos que faltan. De esa forma, en las dudas que les surgen y cómo las vayan resolviendo, van a poder fijar un poquito más estos conceptos de flujo y de flujo y cómo aplicamos la ley de Gauss a estos conceptos de flujo. Bueno, espero que la aplicación en estos ejercicios les haya permitido clarificar un poquito estos conceptos de flujo y cómo funciona la ley de Gauss, sobre todo en el sentido de que es determinante cuando hay carga dentro de una superficie cerrada, que eso determina un flujo neto, y si no hay carga, no tengo flujo neto sobre esa superficie. O sea, puede haber flujo en alguna parte de la superficie, puede haber valores positivos sobre una, negativos en otras partes, pero siempre el flujo total va a ser cero cuando no hay cargas internas. Profe, Sí. disculpe, tengo una sola consulta de enunciado porque intenté hacer el ejercicio 5 de la práctica hoy, no me salió. Y dice, no del libro, de la práctica, pero dice, en cierta región del espacio existe un campo electrostático. Y después dice, considere en esa región una superficie cerrada, bla, bla, bla. Cuando dice así, considere en un campo en el espacio y considere una superficie, no significa que el campo está dentro de la superficie. No, repetime de vuelta el enunciado. Dice, en cierta región del espacio existe un campo electrostático dado por X. Y después dice, considere en esa región una superficie cerrada imaginaria en forma de cilindro con tapas de longitud 10 y radio 4. Sí. Dice, en el centro coincide el origen de coordenadas y su eje de simetría es X. Pero no dice que el campo es proveniente del interior, del centro, digamos, del cilindro. Dice en una región del espacio. Dice que es un campo uniforme. ¿Sí? No, tampoco. Dice, en cierta región del espacio existe un campo electrostático dado por EX, y son menos 300 newtons sobre coulomb si X es negativo y 300 newtons sobre coulomb si X es positivo. Ah, entonces tengo un campo en X, ¿sí? Positivo en X para un lado y negativo para el otro. Si este Exacto. si este es el eje X, bueno, lo dibujo. Vamos Sí, a dibujar. sí, entendí. Vamos a dibujar Y, X y Z. Z. O sea, tengo el campo en esta parte, lo tengo para un lado y acá lo tengo para el otro. ¿Sí? ¿Verdad? De esa forma tiene el campo.
Positivo Exacto. para los ejes positivos y negativo. Y el cilindro lo dibuja sobre el eje X. Y claro, sí. O sea, O el sea, centro el cilindro de... así está el cilindro. Claro, eso es lo que yo no entiendo. Si el centro dice, su centro coincide con el origen, pero el centro de todo el cilindro o el centro de Y la el base. centro del Es lo que cilindro. Sí, si no te dice otra cosa, es el centro del cilindro. está bien. O sea que el flujo ahí sale de adentro de Claro, esa vas a tener flujo en las dos superficie tapas. imaginaria. Vas a tener Está flujo bien. solamente en las dos tapas. ¿Por qué? Exacto. Porque en toda la cara lateral del cilindro, si está Cero, bien por lo que habíamos interpretado el visto de dibujo, él. ¿no? Claro, va a ser paralela, o sea, va a ser perpendicular el diferencial de S con el campo eléctrico en toda la superficie lateral. Entonces ahí no vas a tener flujo porque no atraviesa, Está bien. se queda tangente a la superficie el campo eléctrico. Exacto. Pero por eso mismo, mi pregunta era que, así como estaba eso, tengo que usar, como por ejemplo el caso del ejercicio 2, que está en la práctica para ver, que usa otra superficie. Encerrar todo sobre una esfera, por ejemplo, era el Acá caso. no necesitas nada. O sea, vos acá tenés sobre el disco de una superficie, de una de las tapas, tenés el campo eléctrico constante. Superficie por campo, listo. Del otro lado, Sí, también lo tenés mismo, pero lo con el mismo. campo negativo. Sí, pero como el diferencial de S es para afuera, también va a ser un flujo positivo. Ah, está bien. Los dos son flujos positivos porque están saliendo de adentro. Acá vos no te dice qué está generando ese campo. No te explica qué corno hace que el campo tenga esa forma. O sea, vos tenés que analizar solamente acá el tema del campo. No podés analizar cargas porque no te dice cuáles son. Es muy simple. Perfecto. O sea, Sí, sí, no, yo calculás el flujo en dos me lo tapas. compliqué con el dibujo. Entonces lo hice mal y no lo podía resolver. Pero ahora, así viéndolo así, ya está. Creo Gracias. que Lorena en la práctica de esta mañana resolvió algunos problemitas de esa práctica. No sé si el 5 lo hizo. No sé si ya subió la práctica. No, todavía no lo subió, pero seguramente mañana. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consultita rápida? Bueno, damos por finalizada la clase. ¿Algo? Si no, siempre tienen consultas, hagan sus consultas por el foro consultas o manden un mail directamente por cualquier consulta que tienen. Trataremos siempre de contestar lo más rápido posible. Los fines de semana a veces contestamos, a veces nos tomamos el fin de semana tranquilo y no contestamos. ¿Eh? Así que, bueno, buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. Buenas Adiós, tardes, profe. gracias. Hasta luego. Chau, chau.